quiero llevarlos a una palabra del Señor. Gracias, Jesús. Una palabra que nos va a ayudar mucho en este tiempo. Por supuesto, de eso se trata estos encuentros que tenemos en la iglesia. ¿Sí? Venimos a adorar a Dios, venimos a dejar de lado nuestros titubeos, nuestros desalientos, venimos a fortalecernos en el Señor, ¿verdad que sí? Y sobre todo venimos a recibir una palabra que nos oriente, nos ayude a determinar lo que somos en el Señor, para que, como le he puesto a este mensaje yo, seamos personas que viven definidamente. Amén. Vive definido, así se llama este mensaje. Que la definición de quién tú eres esté tan clara dentro de tu corazón, de manera que tus valores, lo que tú eres en esencia, esté muy definido en este mundo. Y todas estas cosas que tienen que ver con los desvalores, con las cosas que nos hacen titubear en la vida o equivocarnos, peor todavía, ¿verdad? Sean situaciones que se pueden resolver todo el tiempo. Porque ¿cuántos saben que que no estamos libres de errores? ¿Sí o no? Acuérdense lo que decimos siempre aquí: los cristianos somos todos de género. O sea, usted en algún momento va a mostrar la hilacha, ¿verdad que sí? Entonces, pero se trata de que los errores nos hagan mejores. Gracias, Señor. Por eso tenemos que estar claramente definidos en la vida, para que tengamos un testimonio del cielo, pero no que viene del cielo, sino que brota de tu corazón. ¿Sí? ¿Qué viene del cielo? La gracia que te permite vivir en libertad y con confianza para que tu vida vaya mejorando. ¿Verdad, iglesia? Así que vamos a vivir definidamente. Para eso nos vamos a conectar con un pasaje que nos gusta mucho, y la pastora leyó algo de él al comienzo, que está en Santiago capítulo 1. Entonces, hay 8 versículos del capítulo 1, los primeros 8 versículos, del 1 al 8. Entonces, Santiago 1, 1 al 8. Y dice lo siguiente: partiendo desde el saludo del apóstol, que ya tiene una connotación especial, que lo vamos a hacer presente dentro de la palabra. Pero dice así: Santiago, un hombre definido. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Creemos que es la palabra verdadera, que es la palabra que alumbrará nuestro camino y nos librará del mal, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra, y tu palabra permanece para siempre. Así que estamos confiados en ella y confiados en el Espíritu Santo, Padre, por quien te damos gracias, que está en nosotros para guiarnos a toda la verdad. Gracias, creemos que esta palabra guiará nuestro camino
para que estemos definidos en este mundo, para la gloria de tu nombre. Lo creemos juntos en ti, Señor, y lo hablamos en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Amén. Pues el Señor los bendiga. Gracias, Señor. Hay que estar definidos en la vida, hermanos míos, porque una persona o una personalidad, podríamos decirlo de esta manera, sin carácter, que es lo que al final nos define en la vida, una personalidad sin carácter cae prisionero de la indefinición. No está definido ante la vida. Y vivir sin definición, sin estar convencidos y seguros de quiénes nosotros somos en este mundo, nos convertirá necesariamente e inevitablemente, hermanos míos, nos convertirá en algo así como un pedazo de madera que está arrastrada por las olas. No sé si nosotros que estamos cerquita de la playa aquí, ¿ha visto el típico pedacito de palito que ha arrastrado de las olas? Y nunca está definido y va de un lado a otro. Imagínense eso en alta mar. Entonces, a veces nuestra vida cae en esa situación, en esa circunstancia. No está definido ante las olas, los embates, las tormentas y todas las cosas que conlleva la vida. Por lo tanto, somos arrastrados. No somos personas que influenciamos o influimos en el medio donde estamos, sino que somos arrastrados por otras corrientes. Al final terminamos creyendo cualquier cosa, terminamos creyendo ideas de personas, ideas que escuchamos por ahí, incluso ideas de la Biblia. Una cosa es que yo tenga revelación de la Biblia y la otra cosa es que yo tenga algunas ideas de la Biblia. Hay una notoria diferencia. Y esa diferencia nosotros la tenemos que saber discernir para que andemos en el camino que corresponde. Entonces, por eso es que tenemos que entender que el ser humano apartado de Dios y viviendo de acuerdo a sus propias razones, no está de más mencionarlo otra vez, viviendo de acuerdo a sus propias razones y entre comillas, pongo yo aquí, en sus propias verdades, porque el hombre se cree poseedor de sus propias verdades. Pero en este sentido no es más que un pedazo de madera arrastrada de una parte a otra. Entonces tiene oleadas de razonamiento, ciertas modas de pensamiento, los famosos paradigmas, ¿no es cierto? Estructuras de pensamiento que a veces guían a una sociedad entera y la guían por un camino de perdición por lo demás. Porque hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es de muerte, ¿verdad? Entonces, por esto mismo, nosotros tenemos que estar atentos a la realidad en la cual vivimos. El concepto que más claramente define la cultura de este tiempo, lo hemos mencionado ya, tiene que ver con lo relativo, ¿no es cierto? La relatividad de la vida. O sea, nada es absoluto, todo, por lo tanto, obedece o está sujeto a la percepción de los sentidos y de nuestras propias razones. Entonces la verdad está definida de cómo yo percibo la vida, de acuerdo a mi contexto en el cual fui criado. ¿Me hago entender? Y ese es el peligro en el cual corremos, gran peligro en el cual corremos toda la sociedad, que está en un va y viene de verdades que no están definidas en el tiempo. Entonces no hay verdad. Hoy día no hay una verdad definida, pero todos sabemos que sí hay una verdad, que es absoluta, Entonces el yo hoy en día, el yo y la voluntad son las estrellas de la razón humana. De ahí el humanismo. Pero hay algo que es mucho más grande que eso. Y es Dios. Y su palabra que siempre es verdad. Entonces, de aquí nos preguntamos nosotros, ¿qué es lo que a nosotros nos define frente al mundo que nos rodea? ¿Qué define nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, las cosas que nosotros estamos concluyendo?
las reacciones que nosotros estamos teniendo frente a las distintas situaciones que nos suceden. ¿Cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos de acuerdo a qué? ¿A lo que yo siento, a lo que yo percibo? ¿O a ciertos valores que están claramente asentados dentro de mí y que finalmente están determinando el carácter que yo tengo para vivir? Y aquí entramos en esta palabra maravillosa que es la palabra carácter. Tu carácter define lo que tú piensas y cómo tú actúas. ¿Sí? Tu carácter no es algo que tú heredas de tus padres, aun cuando hay una influencia en alguna medida allí, pero tú no naces con un carácter. El carácter es lo que se forma a través del tiempo en base a cómo tú te desarrollaste en la vida, la cultura en la cual tú te desarrollaste, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen un carácter pacífico, un carácter alegre, ¿no es cierto? Y otras que tienen un carácter que son violentos o son tristones, ¿sí? Entonces, sus personalidades, como ellos responden en su esencia misma, está siendo afectada por la manera que tienen de pensar, sea que triunfan o sea que fracasan. Entonces, tu carácter al fin y al cabo es lo que va a hacer presente los valores que tú tienes para vivir. Y los valores que tú tienes para vivir es lo que te permite manejar tu vida, guiar tu vida, definir tu vida frente al mundo que te rodea. Tenemos que ser gente definida, iglesia. Entonces, porque eso es lo que al final va a construir nuestros hechos, va a construir tu historia, la historia de tu vida y el efecto que tu historia tiene sobre tu descendencia, lo que tú estás dejando detrás tuyo, la huella que tú estás dejando a los demás. Entonces, esta mañana es tan importante que nosotros nos planteemos esta propuesta de pensar cómo nosotros podemos vivir definidos. Y de tal manera como lo dice aquí el apóstol, que yo hacía una connotación en el saludo. Él dice, ¿no es cierto? Yo, Santiago, él definido claramente, pero le escribe, ¿a quiénes le escribe? A las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Y qué les dice a las 12 tribus que están en la dispersión como punto de partida de sus convicciones? ¿Qué les dice? Les dice salud. Ahora, ellos están ¿en qué situación? En una situación de dispersión, o sea, dejaron de ser un país que tiene su identidad, que tiene su propia cultura y están dispersos en el mundo. La diáspora, los que están dispersos en el mundo, que tiene que ver con los judíos, pero también tiene que ver con un contexto cristiano, porque en ese tiempo la iglesia estaba perseguida y estaba disgregada entre la sociedad. Pero ¿qué les dice el apóstol como punto de partida, como valor supremo en medio de la angustia? Les dice salud. ¿Saben lo que significa literalmente la palabra salud aquí? Desde el griego mismo dice, tengan contentamiento. Eso es lo que significa esa palabra salud. En medio de la dificultad, ustedes sepan tener y estén definidos en sus sentimientos. ¿Cómo van a enfrentar la vida? ¿Con qué definición de su carácter? Con alegría. Amén. Entonces aquí se nos plantea a nosotros un desafío importante para que pensemos, cada uno de nosotros, ¿cómo estamos viviendo nuestra fe en el Señor? ¿De qué manera tu fe primero te afecta a ti? Afecta a tu vida, tu relación con Dios y tu relación con el mundo que te rodea. ¿Cómo tú te estás mostrando al mundo? ¿Qué te está haciendo mostrarte a ti frente al mundo? Eso es una buena pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en algún momento de la vida
para que se produzca esto que estamos pretendiendo ahora, amados. Seamos gente que está definida. No está arrastrada por una corriente religiosa de algunas ideas con respecto a Dios que le plantean algunos estándares que tiene que alcanzar. Nosotros no estamos aquí para alcanzar un estándar humano ni un estándar de ciertas conductas. Estamos aquí para ser afectados por la gracia de Dios, de manera que esta afección de la gracia, este impacto de la gracia en nuestra vida produzca en nosotros un testimonio. O sea, algo que nosotros tenemos que decir acerca de Dios, porque Dios ha impactado mi vida. ¿Ha impactado Dios su vida? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, por esto es que tenemos que darle vuelta a esta palabra y tengamos verdadera salud, verdadero bienestar interior, que no importa cómo sea nuestro exterior, yo estoy tan definido frente a las situaciones que mi vida en realidad no corre peligro porque está en manos del Señor. Entonces, una cosa es que yo lo diga definido en quién soy. Por lo tanto, yo voy a afectar las circunstancias, no las circunstancias en mí. Y otra cosa es que lo diga porque todos lo dicen. O porque, peor todavía, porque hay que decirlo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es una verdad bíblica, ¿sí? Pero una cosa es que tú digas esa verdad bíblica desde la revelación que está en tu corazón, que define tu persona, a que lo digas porque tienes que decirlo y porque eso de alguna manera te puede ayudar a estar de buena con Dios. Tú no necesitas estar de buena con Dios porque Dios te puso de buena con Él. Amén. Aleluya. Y definió tu vida, definió tu camino. Sí, bien digo. Definió tu vida. Entonces, hay dos palabras que aparecen aquí, dos expresiones en esta cita, que es, una es la paciencia y la otra es la convicción o la duda con la contraparte. Yo quiero hacer connotación en estas dos cosas porque si hay algo que nosotros tenemos que tener presente para que nuestra vida esté definida, es en primer lugar vivir bajo la virtud de esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que es la paciencia. Amén. Paciencia. ¿Le ha pedido a Dios alguna vez paciencia? Paciencia, Dios mío. ¿Verdad que sí? Porque te da capacidad de espera. La paciencia la defino yo aquí como esa virtud que no es propia nuestra, sino que es una virtud, un fruto del Espíritu Santo, fruto que se produce en nuestros corazones cuando nosotros desarrollamos nuestras vidas ligadas a Él. Amén. La paciencia no es un estándar que tú tienes que alcanzar para ser un buen cristiano. No es algo que tú puedes producir dentro de ti por efecto de alguna filosofía, por cristiana que sea, o algún esfuerzo o alguna situación. La paciencia es una gracia, es una virtud, es un fruto del Espíritu Santo que crece en tu interior en la medida en que tu vida está sujeta al Espíritu Santo. Amén. ¿Cuándo vas a ser más paciente? ¿Cuándo tú y yo vamos a ser más pacientes en nuestra vida? En la medida en que nosotros vamos aprendiendo a sujetarnos y a dejarnos llevar por esa maravillosa voz que está en nuestro interior, que nos guía a toda verdad, la voz del Espíritu Santo. Cuando eso sucede, tu vida está ligada al Espíritu Santo, por lo tanto tiene una conducción correcta. Por esto, cuando nuestra fe en Jesucristo, que es la cosa que tiene confrontación todos los días en nuestra vida, ¿con qué te confrontas tú ante la vida? Con tu fe en Jesucristo. ¿Cómo Jesucristo está siendo el Señor de tu vida? ¿Cómo tú estás confiado en Él y estás seguro de que lo que Él pagó en la cruz por ti fue suficiente para que tu vida esté asegurada y tú tengas un valor tan grande en tu vida que lo puedes convidar
sin conflicto con todos los demás. Esa es la esencia de la vida cristiana, mis hermanos. La vida en el Señor no es buscar a Dios para que lo pases bien y estés asegurado. La vida en el Señor es encontrarse cada vez más profundamente con Él para estar afectado con su manera de ser y su manera de pensar, para que tú seas una influencia. La influencia del bien de Dios, eso es Jesucristo. Entonces, cuando nuestra fe en Jesucristo está confrontada con las realidades del mundo que nos rodea, esas realidades que te dicen de repente que no eres capaz, que la cosa está grave, que no te la puedes, etcétera, etcétera, esas realidades tú tienes que confrontarlas. Y en lugar de dejarnos llevar por esas realidades que te están gritando todas tus incapacidades y todos los conflictos, y en realidad lo que físicamente, con los ojos, con los sentidos, se pueden palpar, te está haciendo falta, tú puedes tener una seguridad dentro de tu corazón y escuchar esa voz maravillosa que te dice la verdad de la vida y te lleva a saber esperar en el Señor. Amén. Amén. Que las cosas sucedan por su efecto natural del cielo, no natural de la vida del ser humano. ¿Me entiende o no? Usted tiene que vivir una vida natural, pero una vida natural en la naturaleza de Dios, no en la naturaleza de los hombres. ¿Estamos claros con eso? Entonces, naturalmente en ti tienen que surgir los milagros. Naturalmente tiene que surgir de ti, de tu corazón, una fe que te haga prevalecer, que te haga estar encima de las cosas y no debajo de las cosas. No buscando un éxito. El éxito tú lo tienes por medio de Jesucristo. El éxito no es algo que tú tienes que alcanzar. El éxito es algo que te pertenece por la gracia de Dios. Por lo tanto, tienes que saber involucrarte con ese sentido de vida. ¿Cuál es el sentido de vida aquí? Paciencia. La paciencia es la virtud de aquel que sabe esperar. No es de aquel que espera nomás. Es aquel que sabe esperar, que tiene la actitud correcta, que tiene la convicción correcta dentro de su corazón para no moverse del sitio en que fue puesto hasta que las cosas se den como le fueron dicho que se dieran. ¿Me está entendiendo o no? Y de eso se trata tu caminar en el Señor. Entonces, paciencia implica espera, y la espera determina ¿qué cosa? Sujeción. Sujeción a una convicción. Tú estás convencido de que el Señor es tu Salvador, de que el Señor es tu guía. Tú estás convencido de eso. Por lo tanto, esa convicción, ¿sabe lo que produce dentro de tu corazón? Una razón mayor. Una voz de autoridad suprema que te para, que te detiene y te hace pensar antes de hablar y razonar de acuerdo a las vicisitudes del alma. Porque de repente el alma está arriba y de repente está recontra abajo. ¿Se ha fijado en eso? Después, de repente tú puedes tener el canto de adoración más hermoso del Señor, pero en otro momento tú puedes tener un pensamiento que derriba todo ese sentimiento que tú tuviste en algún momento atrás. Y eso pasa en la vida porque la carne es inestable en sí misma. Pero nosotros no vivimos por la carne, vivimos por la virtud del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo saben? Entonces, si quieres vivir vivir en la virtud de un carácter definido en el poder de Dios, tenemos que aprender, hermanos míos, tenemos que aprender, tú y yo, a saber, puedes decir conmigo, saber tener paciencia, ¿sí? Saber cómo tú tomas tus sentimientos, esas emociones que tienes, de las mechas, las agarras, y las palabras que se te están saliendo del momento, de la oscuridad que tengas tal vez en ese momento, saber tomarlos y saber esperar en Dios. Amén. Aleluya. Porque la paciencia, fructificando en ti, dice la Biblia, que te hará
perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Eso dice el pasaje. Una vez que nosotros somos capaces de conectarnos y en medio de la prueba, en medio de la dificultad, allí donde nos podemos resolver como nosotros queremos las cosas, y se manifiesta más un deseo que una convicción, allí yo soy capaz de esperar en el Señor y sujetar mis ánimos a la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Sí o no? ¿Están aquí todavía? Ya. Entonces, repito, amados, porque esta es la cosa, cuando venga la prueba, es decir, cuando venga la dificultad, cuando venga lo que a ti te parece que no conviene, lo que te incomoda en el fondo de las situaciones de la vida, no te sientas a gusto, y esa insatisfacción te produzca una desazón tal dentro de tu corazón que haga incluso que se manifieste el muertito, digo yo. ¿Sí? Que resucite aquel que está muerto y que nos pasa muy común en la vida y nos damos cuenta que no está tan muerto. Me refiero a la naturaleza de pecado, ¿no es cierto? A nuestras propias ideas, a nuestros propios sentimientos. Pero cuando eso se manifiesta, significa que tú tienes que saber decidir adecuadamente. ¿Cómo? ¿Qué es el pensamiento que tú vas a elegir tener? ¿Cuál es la palabra que tú vas a decidir hacer? ¿O la acción por la cual te vas a conducir? A eso te va a guiar el Espíritu Santo cuando tú te detengas y esperes en Él. ¿Cuántos lo entienden? Ese es el mecanismo de la justicia en Cristo Jesús, mis hermanos. Ese es el mecanismo de la justicia en Cristo Jesús. No es evitar los problemas, es confrontarlos, pero en la virtud de la paciencia. ¿Sí? Les leo el texto de nuevo. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas dificultades. En chileno, cuando la cuestión se les ponga recontra complicada y se haga súper difícil creer, se les haga súper difícil que es posible salir adelante y responder como corresponde, ustedes en primer lugar tengan gozo, tengan alegría, porque eso va a traer una manifestación del Espíritu Santo en sus vidas que va a producir paciencia, una fe que va a hacer explotar en su corazón una sujeción, a la paciencia. Y esa paciencia va a producir en ustedes entonces ánimo. Amén, hermanos míos, para seguir adelante. ¿Me está entendiendo? Esta es la lucha que nosotros tenemos todos los días con nuestra vida y es lo que finalmente produce resultado divino, produce testimonio de Dios. El testimonio que tú tienes que declarar no es cuánto tú sabes de la Biblia, sino cuánto la Biblia te está afectando a ti en tu manera de pensar para que tú tengas las respuestas correctas. Respuesta en términos de actitudes, respuesta en términos de sentimiento, respuesta en términos de palabras que tú dices frente a otras personas cuando las personas no te son tan convenientes. ¿Me hago entender, amados? Entonces, en primer lugar, para estar definidos en este mundo, ser gente que camina en la paz del Espíritu Santo, en la justicia del Espíritu Santo, hermanos míos, asegurémonos de estar sumergidos en la paciencia del Espíritu Santo. ¿Sí? No es que tú seas paciente, es que tú estés afectado por el fruto de la paciencia que trae el Espíritu Santo cuando tú insistes en resolver la situación en virtud de lo que Él produce en tu corazón. ¿Acaso escuchar esa? Lo que Él va a producir en tu corazón siempre es bueno.
Entonces, cuando se enoja, cuando pierde los estribos, haga algo que te dé tiempo para humillarte en el Señor. Y en lugar de empezar a decir tonterías, comience usted a dejar que el Espíritu Santo ponga dentro de tu corazón buenas ideas. ¿Sí, iglesia? Entonces, en primer lugar, ten paciencia. Y en segundo lugar, como nos dice este texto, no dudes. ¿Sí? No dudes. No dudes. Escucha esto, la esencia de un buen carácter tiene que ver con la convicción de los valores que la sostienen o que sostienen ese carácter. ¿Por qué un carácter puede causar un impacto en su medio tan potente? Un carácter que define a la persona claramente. Porque ese carácter está conformado por una cultura, por una forma de pensar que está llena de valores sustanciales, valores esenciales que esa persona tiene dentro de sí, de tal manera puesto que lo guían. ¿Sí? Que guían mi manera de pensar, que guían mi manera de sentir, de reaccionar. Entonces, cuando yo me enojo y empiezo a empuñar la mano y la mano empieza como mágicamente a agrandarse en una dimensión extraordinaria, y tú miras a la otra o al otro con esa ira destructiva, hay un valor que surge dentro de tu corazón que te regula y te guía por el camino que tienes que hacer. ¿Me entiende el mecanismo? Entonces, ¿eso qué es? Esos son los valores que sostienen tu carácter. Definen tu persona en el fondo, cómo tú vas a responder. Y eso tenemos que cultivar, hermanos. De eso se trata la vida en el Señor. ¿Sabe por qué Dios nos dio mandamientos? Porque los de mandamientos no son otra cosa que los valores que van a definir nuestro carácter en la vida. Para que nosotros tengamos patrones suficientemente claros para saber qué hacer en los momentos definidos de la vida. Pero nosotros hemos malinterpretado los mandamientos como una serie de reglas que son una carga que yo tengo que cumplir, si no mi vida me va a ir mal. Y eso en un sentido es muy cierto. Pero lo que no es cierto es que es una carga, es la forma que tú tienes de pensar, de desarrollar tu vida, de desarrollar tu carácter. ¿En virtud de qué? De valores que Dios pone dentro de ti. Aleluya. Entonces, en otras palabras, los valores son aquellas verdades que definen quiénes somos para pensar, para hablar y para hacer como corresponde. ¿De acuerdo? Si esos valores se destacan en ti, entonces tú vas a tener las palabras adecuadas para resolver tus problemas interpersonales, como por ejemplo los problemas, familiares. ¿Dice salud conmigo? ¿O no? ¿Cuántas veces no nos enredamos en problemas familiares, producto de que nuestros valores están tan desenfocados, tan ajenos a nuestra persona, tan poco arraigados dentro de nuestro corazón, de manera que nuestro corazón no se guía por esos valores, sino que se guía ¿por qué? Por las sensaciones, por el cómo yo percibo al otro. O sea, vivo en virtud de la subjetividad y no la objetividad. O sea, lo que siento más que lo que sé. Y eso deja la tendalada, hermanos. Por eso la Biblia dice,
no dudes. Amén, iglesia. ¿Tú quieres tener un carácter definido en la vida? No le des lugar a la duda. No dejes que la duda se meta dentro de tu corazón. ¿Qué es la duda, pastor? ¿Qué es la duda? Mira lo que es la duda. Lo que Dios me mostraba al respecto. Claro, es incredulidad, como dice la Margarita. Pero, ¿qué genera esa incredulidad? Desestimación de las verdades de nuestros valores. Eso es la duda. Point. Resulta que el sentimiento que tengo aquí, este sentimiento de rabia, o puede ser hasta de odio, o de desprecio, porque resulta que me decepcioné de ti. Me tiene hasta la coronilla. No sé si conoces la Coronilla, lugar muy raro ese. Y eso te produce una desazón terrible que hace que tus valores queden ausentes, queden inservibles. Esa desestimación de los valores produce grandes conflictos. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos que estar centrados, nuestra vida tiene que estar cercada sobre el valor más supremo que existe. ¿Cuál es el valor más supremo que existe de todos los valores? El amor. ¿Sí o no? El amor. Porque Dios es amor. Entonces, toda nuestra vida tiene que girar en torno al amor. ¿Y qué nos dice el amor? El amor nos dice, en términos simples, que todos valemos, todos, Dios, nosotros y los demás, todos valemos por lo que somos, no por lo que hacemos. ¿Sí o no? Entonces, cuando una situación en particular te hace que tú te desencajes y el valor del amor ya no sea tan sustancial, ya no sea una razón primera en tu vida, porque hay otro sentimiento que quiere meterse entre medio, y ese sentimiento es una decepción que hace que tú te fijes en el hecho del otro y no en lo que el otro es, y se produce una desestimación, y ahí hay una destrucción en cadena terrible, que si la alimentamos más, esa destrucción causa grandes estragos. Ahí es donde la duda actúa. Dudamos, desestimando este valor esencial que nos lleva a valorar al otro por lo que es y no por lo que está haciendo. ¿Me entiendes o no? Por eso tenemos que alimentar nuestras relaciones en virtud de ¿qué? En virtud de lo que somos. Porque lo que hacemos, hermanos míos, lo que nosotros hacemos está en juego. Lo que nosotros hacemos se puede caer, ¿sí o no? Tú y yo nos podemos decepcionar mucho el uno del otro. Pero si yo tengo el valor supremo de amarte en mi corazón, lo que tú hagas no va a desestimar lo que tú eres para mí. Entonces yo te puedo confrontar con la actitud correcta, no guiado por una ira, no guiado por una palabra que está enfocada más bien en el sentimiento que en la razón primera del amor de Dios. ¿Me alcanzo a hacer entender? Por eso tenemos que crecer en esto. Entonces, sé quién tienes que ser. En primer lugar, estableciendo dentro de tu corazón la guía perfecta, saber esperar en la dirección del Espíritu Santo. Y luego, entonces, no dejar ahí está. Ayúdenle, ahí se cayó la Loreto. Se desmayó la Loreto. Ya, ahí está. Gracias. La van a atender en la sombrita. Ahí alguien le ponga las manos con todo cariño. Y no vayan más personas que las que tienen que ir, los que sean suficientes para atenderla. Porque ahí el Señor la va a cubrir. Gloria a Dios que la Loreto, cuando se sintió mal, llegó. Amén.
Padre, la sujetamos bajo tu poderosa mano y cubrimos, Señor, la afección de su cuerpo bajo tu poderosa mano. Declaramos sanidad en ella, fortaleza en su cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Amén. Ahora usted enfóquese en la palabra para que crezcamos en esto. La duda, mis hermanos, terminando con esta idea, la duda siempre va a exaltar en tu corazón una sensación. La duda va a enfocar a la otra persona en relación con la sensación que te produce la persona. Entonces, si la persona te decepcionó, la sensación de incomodidad que vas a tener dentro de tu corazón te va a llevar a reaccionar en relación con esa sensación que tienes. Entonces no te va a permitir razonar mejor con respecto al otro. Y se establece, ¿sabe lo que se establece? El prejuicio. O sea, el juicio anticipado de que esa persona ya no es la misma. ¿Ha escuchado eso? Dejaste de ser el mismo. Esta copa tan bonita se trizó. ¿Ha escuchado eso? Nunca va a volver a ser la misma. Eso no es el valor del amor supremo. El amor todo lo puede superar, porque nunca deja de ser. Amén. Porque el amor todo lo puede. La Biblia no dice literalmente que el amor todo lo puede. Dice algo más potente. Dice el amor nunca deja de ser. Aleluya. ¿Me está entendiendo, iglesia? En eso tenemos que vivir. La duda siempre va a exaltar la sensación que tú tienes que te deja el otro. Y a veces cuando nos agarramos del moño, las sensaciones que nos quedan no son buenas, ¿sí o no? Entonces tú tienes que saber sujetarte al Señor. Hace poquito rato yo tuve una de esas sensaciones en mi corazón. Entonces me dio la tontera y me enojé. Y cuando uno es ya más viejo y se enoja, se pone más mañoso. Parece que el alemán se hace más presente. Y yo, aparte, tengo apellido, segundo apellido alemán. Más pesado todavía. Entonces uno se ofusca, se molesta, ¿no es cierto? Y esa molestia produce, ¿qué? Una sensación de inconformidad y te lleva por pensamientos turbios, ¿sí o no? Mas gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que puso en nosotros el Espíritu Santo. Entonces, en ese momento en que yo estaba ofuscado, yo me sentía con todas esas sensaciones que produce el típico enojo. Yo me pude someter al Señor y saber escuchar la voz de Dios y Dios guiarme y salir de esa situación. Que si me hubiese puesto en mis propias razones, así, más viejo como estoy, guatón más encima, pero ¿cuántos creen conmigo que esta guata se va? Vamos a hacer esfuerzo. Mañoso por los años, si me hubiese quedado en esa, quedo pegado en la situación y lo que quería vivir agradablemente nunca se da. En cambio, la voz del Espíritu Santo me guió para tomar la actitud correcta, las palabras correctas y dar espacio para que la situación se arregle. Amén. Aleluya. Y saber tener la paciencia, que es esa sujeción al Espíritu Santo, para que la ocasión se dé. Porque tú ya tienes la dirección. Porque aquí no es Harry Potter afectándonos. Aquí es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios toma su tiempo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, hermanos, no dudemos. No dejes que la duda se meta en tus relaciones. Primero, en la relación que tú tienes con Dios, que nunca se meta la duda. En la relación que tú tienes contigo mismo, que nunca la duda intervenga como para que tú pienses emocionalmente de quién tú eres. Eso te va a hacer pedazos, porque eso es lo que usa el diablo, ¿sí o no?
Nosotros estamos llenos de mentira aquí en el subconsciente. Y lo que el diablo hace astutamente es sacar de nuestro banco de mentiras. El diablo no tiene que inventar nada. El diablo todo lo tiene aquí. Ahora, él no puede leer nuestra mente. Gloria a Dios por eso. Pero nos ve actuar. Y el diablo sabe más por viejo que por diablo. Usted sabe eso. Sin embargo, tú tienes que aprender a someterte al Espíritu Santo para meterte con la paciencia y no dejar que la duda invada tu vida. ¿Cuántos lo creen? No dudes acerca de tu familia. No dudes acerca de la iglesia. No dudes acerca de los planes de Dios para ti. Y el Señor va a hacer grandes cosas. ¿Lo cree conmigo? Póngase en pie. Gracias, Señor. Este es el tiempo, amados, en que nuestras vidas tienen que definirse. Tienen que definirse. Porque tu fe, lo que produce tu fe, sí, la fe produce milagros. ¿Cuántos creen que la fe produce milagros? La fe produce milagros. Pero no son los milagros los que nos definen para con Dios. Jesús lo dice en la palabra. Muchos vendrán en aquel día. Señor, no hicimos milagros, no hicimos esto, no hicimos esto, no hicimos. Al Señor no le interesa lo que tú y yo podamos hacer. A Dios le interesa lo que tú y yo somos. Y eso está determinado por nuestro carácter. ¿Me alcanza a entender? Entonces tú tienes que aprender, tenemos todos juntos que aprender a tener una vida definida delante de Dios. ¿Quién yo soy? Yo soy lo que pienso en Dios, lo que siento en Dios, lo que hago en Él. Eso es lo que yo soy. Soy alguien que está sujeto al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Usted quiere abrazar esta fe? Entonces yo quiero invitarte a activar esta palabra en tu vida. Si tú repites esta palabra como una confesión de fe, que yo te voy a guiar eso ahora, ¿sabes lo que va a pasar? Que vas a empezar a construir tu vida sobre verdaderos valores. Valores que van a forjar, determinar un carácter definido en este mundo. Amén. Aleluya. El diablo se aprovecha de que hay un mundo indefinido y cristianos que están más definidos por sus creencias que por una fe que los sujeta a la palabra. Pero Padre, yo en esta hora declaro una razón mayor, declaro una verdad mayor, una verdad, Padre, que está escrita en tu palabra. Todo pasará, pero tu palabra no pasará. Y yo declaro en esta hora que tus hijos, que somos los que hemos creído en Jesucristo por tu gracia, Padre, tus hijos resplandecerán. Tus hijos serán definidos en este mundo. Y nuestro testimonio manifestará tu gracia en el mundo. Padre, en el nombre de Jesús lo declaro. Y nos tomamos de esta verdad eterna. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ahora quiero que hagas conmigo el siguiente ejercicio de activación de esta palabra. Y estés como estés, y te sientas como te sientas, y haya lo que haya pasado en tu vida hasta ahora, allí en medio de tus realidades humanas y pruebas, quiero que declares con una voz fuerte y clara esta confesión de fe y vivas por ello. Di conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, declaro que soy tu hijo, tu hija, por tu gracia, por tu amor en Jesucristo. Declaro que nada en este mundo me puede apartar de tu amor, y que tu palabra
es la que guía mi camino. Por el Espíritu Santo que me ilumina, que me revela, voy a vivir por tu palabra, por los valores que están expresados en tu palabra. Diga conmigo, yo creo que los voy a entender, porque tú me los vas a revelar, porque mi vida te pertenece. En el nombre de Jesús, desecho la debilidad, el pesar y toda desdicha del mundo. Todo lo de mi pasado ahora está en tu mano. Soy eterno para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dele un aplauso. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya.